ahorita, con la reforma que se dio a la Ley General de Salud en materia de vacunación. Y decir reforma en materia de vacunación, yo digo que no es lo correcto. Más bien, por fin se hace explícita la vacunación en la Ley General de Salud, porque no existía. Yo, siendo subsecretario, me amanecí siendo mi jefe secretario, el doctor de la Fuente, nos amanecimos un 6 de enero con 0 dinero para comprar vacunas. ¿Por qué? Porque a quienes deciden, no voy a decir aquí quiénes son, unos señores que llegan ahí a las cámaras y hacen sus cosas, dije, pues ya para qué, si el programa estaba maravilloso y hubo que buscar a ver por dónde conseguir el dinero. Entonces, a ese era el riesgo al que se expone. No existía un marco legal que asegurase que un programa exitoso como el que empezó hace 40 años, hoy prevalece. Y a eso voy, ya cambió ese programa. Lo que antes era de 5 o 6 enfermedades y las vacunas que eso se daban, un esquema megabásico, pues fíjense que nos llevó con esfuerzos extraordinarios. Hoy hablamos de 14 vacunas. Hoy hablamos de vacunas que ya no son gotitas en la boca, requiere de jeringas, requiere de una capacitación adicional, participan voluntarios, pero ya no tantos porque ya los tienes que capacitar bien. Y el tema del contexto que lleva a tener vacunas seguras. Hoy el gran reto que se está dando en el tema de vacunas es seguridad en la vacunación. Ese es otro elemento, además de lo ya dicho aquí, para combatir las campañas antivacunas, es asegurar eso. Ese fue el motivo por el que México, y quiero aquí recordar eso, fue el primer país en América Latina de modificar su esquema de vacunación de polio al sustituir IPV por OPV, porque OPV produce dentro de sus riesgos ciertos casos que se denominan casos de polio vinculados a la vacunación, y con eso eliminamos el que un niño que recibe una vacuna ya no tenga el riesgo de polio. Así de sencillo, y fue contra la OPS, quiero decirlo. La OPS es extraordinaria, pero también es una limitante del progreso de los países. Entonces, hoy, el tener el cambio en la ley nos da un marco jurídico extraordinario. Y ahí vienen varios elementos. Uno, y muy relevante, es que se tiene que renovar el Consejo Nacional de Vacunación. ¿Qué es el Consejo Nacional de Vacunación? Y ya lo dijo el doctor Curi, se convirtió en la Asamblea Nacional de Vacunación. Es un órgano de expertos, no en un órgano de administradores del sistema de salud. Lo que debe de prevalecer ahí en el Consejo Nacional de Vacunación es como sucede en otras partes del mundo. Estados Unidos tiene, para mi juicio, el mejor Consejo Nacional de Vacunación, ya se llama ACIP, en donde los expertos de manera colegiada revisan la evidencia, analizan las vacunas que van saliendo. Aquí da hasta miedo, o en el CONAVA anterior daba miedo analizar las vacunas que venían saliendo, porque se sienten que si dicen que son buenas las tienen que comprar. Eso hay que separar. Una cosa es analizar vacunas que sean útiles y otra cosa es ver con qué las compramos. Entonces, el nuevo CONAVA, a mi juicio, y ahorita el doctor Curi pues está metidísimo, entiendo en eso, es tener un CONAVA de técnicos, y no quiero ser peyorativo, pero no de burócratas, porque con todo respeto a muchos subsecretarios, excepto el doctor Curi, pues de vacunas no saben nada, y toman la decisión, en cambio, y no escuchan, porque lo único que están haciendo son decisiones administrativas, no de evidencia científica en beneficio de la gente. Entonces, ojo, primera oportunidad que tenemos es tener un CONAVA de clase mundial con gente de primera línea, y no se necesitan 20, 30, con tener un grupo que es administrado, congruente, etcétera, y entonces ya llevan a que las decisiones administrativas los tomen los que tienen y administran el dinero. Eso es, creo que elementos, y deben de estar, y todos deben de tener una participación equitativa. Eso también lleva a cómo está hoy el esquema. La COFEPRIS, que por cierto ha hecho un cambio extraordinario en el tema de ser reconocida por la OMS, en el que es una entidad nacional aprobada por la OMS, cosa que no sucedía antes, o sea, éramos medios chafitas. Entonces incluso tuvimos muchos problemas en el pasado con vacunas que se registraron por primera vez aquí.
y que se nos vino una campaña en donde pues obviamente se dijo que había ciertos privilegios, pues no había ningún privilegio, lo único pues que se hizo bien y después ya la COFEPRIS se reconoció por la OMS. Eso es el paso número 1. Imagínense ustedes que esa vacuna que se dice segura, efectiva y que debe de estar en un país, se registra en el órgano regulatorio. Y después pasamos por un proceso burocrático para ver si conviene o no en el servicio público. Ahí ya empezamos con la primera inequidad. Sirve para el que lo puede comprar, pero no sirve para el que se lo podemos regalar. A ver, ¿por qué? Número 2, viene el tema de que además hoy se le pone que pase al Consejo de Salubridad General, cuando ya pasó por una burocracia más en donde se manejan otros intereses y otra barrera. Entonces México tiene hoy que aprovechar con el cambio en la ley, eliminar esas barreras regulatorias y se debe de ir directo. Una vacuna que ya está, vamos a poner el caso de la vacuna de dengue. Vacuna de dengue, primer país registrado en el mundo y es el único país, ya muchos otros ya la incorporaron, que no quiso incorporarla por razones económicas, pero se fue con todo un argumento de que producía más mal que bien y fue una manipulación. Yo no voy a especular aquí quién estuvo atrás de esto, pero hubo mano negra atrás de este proceso y por eso el exceso de regulación obligó a que hoy pudiese estarse usando una vacuna que, por cierto, lo puede usar el sector privado y no lo puede usar el sector público. Esas son de las incongruencias y a eso quería centrar mi discusión y termino con la parte técnica. Efectivamente, con la tecnología estamos haciendo la transparencia total o tratamos de que sea total. La tecnología hoy rompe todo el clientelismo, rompe la exclusividad de información y hay un tema que comentamos ahorita allá atrás en el café con el doctor de la Fuente. Hay dos visiones, la visión federal es una y la visión estatal es otra y la local es infinitamente diferente. Yo creo que hay una gran adherencia a la camiseta en el nivel local. Hoy la vacunación permanece por los vacunadores. Y tengo que decir, a pesar de las estructuras administrativas intermedias en los estados. Y hoy los califico yo en gran parte de los estados de negligentes. Porque yo creo que ahí es en donde tenemos que insertar el que con la información podemos insistir en la relevancia de tener los recursos, de tener la capacitación, de tener la organización y de tener el cumplimiento de los procesos. Eso no existe hoy y espero que con la tecnología de la cartilla y otros esquemas que estamos incorporando podamos superar esa parte. Por lo tanto, termino diciendo, la tecnología sí nos va a dar mucho, pero tampoco no la veamos como la panacea, porque necesitamos decisión política, necesitamos convicción política y no manipulación de una política. Por lo tanto, creo que si sumamos el cambio en la Ley General de Salud, más la visión de aprovechar la tecnología, México volverá a estar a la vanguardia. Y aprovecho que ya se fue el doctor Curi para decir, hoy México, se lo he dicho antes, claro, hoy México ya no es el mejor programa de vacunación. Hoy México es uno de los 6 países clasificados por la OMS en el cual disminuyó su calidad del programa con coberturas. Hay otros 5, 3 en África y 2 en Asia, y México es el único de América Latina. No lo digo yo, lo dice la OMS. Así es que, lamentablemente, un programa exitoso, de vanguardia, ícono en la salud pública, hoy no lo es. Y creo que la reforma, por eso me centré en lo de la reforma, le da esa oportunidad de regresar a construir un camino para colocarse.